volver a encontrarnos. Voy a prender mi luz, porque ya está empezando a bajar la luz y no estoy seguro de que puedan llegar a verme lo suficientemente bien. Y les voy a compartir pantalla. Bien. Deberían ahora estar viendo mi pantalla, si todo está bien. Se ve muy bien, Ramiro. Excelente. Bueno. Qué alegría poder tener este nuevo encuentro. Y nos vamos dirigiendo ya hacia la recta final. Nos queda este y el que viene. Y vamos a ir cerrando. Hasta acá, aprovecho mientras estamos empezando y esperamos que se conecte alguien más un par de minutos. ¿Cómo les ha ido decantando la información que compartí hasta ahora? ¿Alguno ha tenido alguna duda en particular? ¿Alguna inquietud respecto de cómo podría ser esto en mi vida real? ¿Qué les pasó hasta ahora? ¿Alguien tiene ganas de compartir? Recordarles que pueden hacerlo a través del chat o también pueden hacerlo abriendo su micrófono, ¿no? Claro, sí, sí. Anímense, vamos. Ahí. ¿Qué sienten hasta ahora de lo que vieron? ¿Les llama la atención? ¿Les resulta interesante, aplicable? ¿Creen que es un desafío muy grande de llevar adelante? ¿Dónde se imaginan que tendrían la dificultad? A mí me pasa que desde que dijiste lo de como dejar ¿cómo era el paradigma del experto? Sí. ¿Lo dijiste? Ahora lo veo constantemente en la oficina. Ahora te tengo que ir batallando constantemente con las ganas de decirle, no, pero es que hay que salir de eso. Qué bueno. Bueno, me alegro. Eso ya es todo un avance, ¿eh? Digamos, porque empezás a ablandar la organización con una mirada distinta. Los invitas a cuestionar el status quo. Ahí, cuando me toca hacer lo mismo, Nicolás, en alguna compañía que estoy asesorando o dentro de mi propia compañía, en BDH, digamos, una consultora, y estoy con mi equipo hablando de cuestionar esto del status quo o la manera histórica de hacer las cosas o la manera en la que interpretamos la historia, siempre uso un cuento, que es muy breve, voy a aprovechar para contárselos, que, o sea, que había una nena que quería aprender a cocinar con su mamá, y entonces la nena digamos, van a cocinar juntas y van a cocinar pescado, y entonces la mamá le empieza a dar las indicaciones de cómo cocinar pescado, y la mamá le dice, bueno, para cocinar el pescado al horno, lo primero que hay que hacer es cortarle la cabeza y la cola, y lo ponemos en el horno. Entonces, obvio, como los chicos que preguntan todo, la nena lo primero que hace es preguntar por qué había que cortar la cabeza y la cola. Y la mamá le dice, no sé, así me enseñó tu abuela. Tu abuela me enseñó que es así. Entonces agarraron y como los chicos tienen esta cosa de cuestionar, ¿no? Permanentemente, se fue a preguntar a la abuela. Y entonces le fue a preguntar a la abuela y le dijo, abuela, ¿por qué para cocinar el pescado necesitamos cortarle la cabeza y la cola? Y la abuela le dijo, no sé, digo, así me enseñó tu bisabuela. Cuando yo era chica, así me enseñó tu bisabuela. Entonces, como la bisabuela estaba viva, dijo, bueno, vamos a preguntarle a la bisabuela. Entonces le fueron a preguntar a la bisabuela y dijeron, ¿por qué para cocinar el pescado tenemos que cortarle la cabeza y la cola? Y la bisabuela le dijo, bueno, cuando yo era chica y aprendí a cocinar pescado, teníamos un horno que era muy chico. Y entonces, para que entre, había que cortarle la cabeza y la cola. Y muchas de las cosas que vivimos en la organización son eso. Es el resultado de algo que viene heredado y entonces así se hacía. Pero no lo hemos cuestionado, creemos que esta es la mirada del experto. También se traduce en eso. Bueno, vamos a arrancar hoy. Gracias, Nicolás, por compartir. ¿Qué te pasa? Y me alegro de haber contribuido con una mirada crítica. Vamos a compartir hoy el abordaje de cómo gestionar el desempeño desde una mirada analítica y vamos a completar los pasos finales del modelo de gestión de People Analytics. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de 6 pasos para gestionar People Analytics y vimos los primeros 3 y el cuarto que era conocer los insights, ¿no? Descubrir
cómo podemos ver la gestión de la rotación. Hoy les propongo repasar rápidamente estos 3 primeros pasos, simplemente para recordarlos y para darle forma, y arrancar desde el paso 4, que era conocer los insights, pero los insights de desempeño. Es decir, ¿qué me interesa hoy? Me interesa hoy hacer un doble clic en las particularidades que tiene la gestión del desempeño desde la mirada analítica, porque el desempeño es más complejo de trabajar desde la analítica. Tenemos que tener cautela con algunas cosas y sobre todo tenemos que tener cautela en cómo vamos a leer los datos, porque siempre hay sesgos. Y el desempeño es un comportamiento que particularmente carga con mucho sesgo. La rotación es un comportamiento que es fácil de leer. La persona se fue y se fue. El ausentismo es fácil de leer. La persona no vino a trabajar y no vino. Digamos, no hay grises en eso. En cambio, en el desempeño hay mucho sesgo de si es un alto desempeño o bajo desempeño y quién evalúa y todo lo que entra en juego. Entonces, el desempeño particularmente es un campo muy atractivo para usar analítica, pero también es un lugar en donde a la hora de leer los resultados y tomar decisiones, tenemos que ser sumamente cautelosos y recordar algunas particularidades que tiene. Entonces vamos a repasar esas particularidades para que ustedes lo tengan presente. Vamos a repasar el modelo operativo de cómo gestionar estos 6 pasos para la gestión de People Analytics. Vamos a ver algunos insights que son el resultado de un trabajo real en People Analytics sobre desempeño, para que ustedes puedan ver de primera mano cómo puedo yo describir el desempeño en una organización. Vamos a hablar un poquito de vuelta de la madurez analítica y vamos a cerrar el día de hoy repasando los pasos 5 y 6 del modelo, que son los que, una vez que tengo los resultados de mi interpretación, me permiten llevar esto a la acción dentro de la organización. Y con esto vamos a cerrar el día de hoy, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar entonces hoy, sesión 3, orientado a caso de desempeño. De vuelta, me encanta recordar esto, no me gusta salir del lugar de soy el experto y soy simplemente un facilitador que ayudo a aprender. Es todo, ¿no? Lo único que tengo de distinto con ustedes es que tuve la suerte de haber hecho algunos proyectos y nada, y haber tenido el coraje de animarme a hacer lo que no sabía, digamos. Solo eso. Bien, algunas particularidades entonces del desempeño que es importante que nosotros podamos considerar. Sobre todo a la hora de hacer esto, ¿no? La lectura de las interpretaciones. Hay algunos condicionantes del desempeño que a la hora de leer los resultados tenemos que recordar muy bien. Uno de esos condicionantes es el contexto. Nosotros solemos tener la tendencia natural de creer que un comportamiento o un determinado resultado es atribuible a la persona que lo llevó adelante, ¿no? Si es un resultado que tuvo la persona. Por lo general esto se llama error de atribución y básicamente tendemos, ¿no?, como seres humanos a asignarle a las habilidades o al comportamiento de un determinado individuo determinados resultados, buenos o malos. Esto es natural. Y es parte del proceso de evaluación de desempeño con la que miramos generalmente el desempeño de los colaboradores. Sin embargo, muchas veces, y es natural que sea, nos olvidamos de que el contexto es un fuerte condicionante. No existe el desempeño que es 100% individual y que depende exclusivamente de una única persona, sino que el desempeño es algo sistémico, tiene que ver y está afectado por otros factores que rodean al colaborador. Y estos factores situacionales que pueden condicionar y que pueden afectar la interpretación que hacemos del desempeño, pueden ser, por ejemplo, algunos, la dificultad de la tarea, y trato de aterrizar con algún ejemplo. A veces la misma tarea que le asignamos a un colaborador no tiene la misma dificultad, a pesar de tener el mismo rol y la misma tarea. Quiero decir, por ejemplo, el colaborador que trabaja de noche, en el turno de noche haciendo la misma tarea que el colaborador que trabaja de día, quizás solo por el hecho de estar trabajando de noche, enfrenta una dificultad mayor en términos de cómo es la vida, cómo funciona la vida, el cansancio, los hijos, la escolaridad, y esto hace que enfrente un agotamiento quizá mayor que aquel que está en una jornada normal y en donde tiene toda la vida alineada. Entonces, a veces la dificultad de la tarea, aunque asignemos la misma tarea, no siempre es la misma. O si tengo vendedores que están recorriendo en la calle lugares para ir a vender,
no es lo mismo la dificultad del vendedor que recorre una zona chica con una alta densidad poblacional que la dificultad que enfrenta alguien que va a recorrer y a vender en la Patagonia, que tiene que recorrer cientos o miles de kilómetros para visitar distintos clientes. Entonces las dificultades que enfrentan son distintas a pesar de que el rol es el mismo. Otro condicionante, otro factor situacional que suele condicionar el desempeño es el comportamiento del equipo. El equipo en el que nosotros estamos inmersos muchas veces afecta el desempeño individual. Es decir, si yo estoy en un equipo de alto desempeño, tiendo a tener mejor desempeño. Y si estoy en un equipo que tira para atrás, que todo el tiempo se queja, que tiene mala vibra, que entró en un loop del círculo vicioso así de negatividad permanente, y probablemente me desmotivo, digamos, estoy en la queja, y entonces probablemente ese contexto afecte mi desempeño individual. Los miembros del equipo, la composición, cuando hablo de los miembros me refiero a la composición del equipo, también puede afectar. El hecho de tener un equipo que tenga gente con mucha experiencia puede cambiar el desempeño mío por el hecho de tener referentes a los cuales puedo acudir, porque en mi equipo hay personas que tienen muchos años de trayectoria y me pueden enseñar más rápido que en otro equipo donde tengo un compañero que entró en el mismo momento que yo al trabajo, pero son todas personas que tienen menos experiencia. O tienen distinto, por ejemplo, tamaño de tienda. Entonces hay más gente en una tienda y menos gente en otra tienda. Entonces eso genera un condicionamiento en función del tamaño del equipo que facilita el acceso a determinada información o la dificulta, por lo tanto, afecta el contexto y podría afectar el desempeño de un colaborador versus el otro, a pesar de que estemos hablando del mismo colaborador, o perdón, del mismo rol y de la misma función. Después, la situación económica es otro factor. Muchas veces olvidamos que la situación económica de un país es muy distinta a la de otra. Por esto es que principalmente yo no promuevo hacer proyectos de People Analytics que integren a colaboradores de, por ejemplo, toda Latinoamérica, porque hay tanta simetría de realidades económicas que es muy difícil encontrar un patrón. Ahora, no quiere decir que no vale la pena hacerlo. Digo, prefiero empezar por trabajos individuales por país y después hacer un trabajo a nivel Latinoamérica, porque si encuentro un insight que es válido para todos los países, entonces tengo un insight muy potente, ¿sí? Pero digamos, no, tendría que ser cauteloso y generar ciertas aperturas para poder discriminar si el comportamiento es distinto por país, porque existen situaciones económicas que afecten más o menos el desempeño de ciertos colaboradores. Y después ni hablar de características de liderazgo como tipo de jefe, ¿no? Las características del jefe, sin lugar a dudas, afecta el desempeño de los colaboradores. Ahora, ¿cómo puedo, ¿no? Nosotros como gestores, si nos estamos proponiendo ejecutar un proyecto o impulsar un proyecto de analítica, cómo puedo neutralizar el efecto del contexto? Hay distintas técnicas o distintos secretos que nos pueden ayudar a neutralizar este efecto. El primero, que es el mejor y el más confiable, es usar grandes poblaciones de colaboradores. Piensen que detrás de analítica siempre está la estadística, ¿no? La analítica no es más que estadística avanzada. Por lo tanto, la estadística es cada vez más robusta cuando la población es cada vez más grande. Y como nosotros no estamos trabajando con una muestra que es representativa de la población, sino que trabajamos con toda la población de colaboradores, entonces cuando trabajamos con poblaciones grandes, cuanto más grande es la población, más confiables son los resultados. ¿Y qué sucede en poblaciones grandes? ¿Por qué en poblaciones grandes todo esto se neutraliza? Bueno, porque por cada 10 colaboradores que tienen la tarea difícil, hay otros 10 que la tienen fácil, y entonces se van compensando, y si yo logro interpretar un patrón de comportamiento común a todos los colaboradores, como tengo muchos colaboradores y distintas realidades, entonces es muy potente y es muy confiable. Claro, a algunos va a afectar más, a otros va a afectar menos. No debería esperar que afecte a todos por igual. Pero sí puedo confiar en que si encuentro un patrón, entonces ese patrón es relativamente trasladable a casi todos los colaboradores de la organización. Dale, Nico. Ramiro, yo ahora precisamente en el trabajo estoy como enfrentándome a este tipo de desafíos. Pero tengo el tema de que, no, o sea, en los equipos donde hay esta problemática como de desempeño que valdría la pena como evaluarse o hacer un doble clic, no hay, o sea, son equipos pequeños, son células de, no sé, 6 personas, 10 personas.
Entonces, ahí directamente mi única forma sería como pasar al punto 2, como incluir composición de equipo, tipos de liderazgo y cosas así. Sí, de todas maneras tenés, a menos que, ¿cuánta gente total tenés? En total, que son 60 personas que trabajan como en ciertas temáticas más o menos relacionadas y el área total son 120 personas. Ok. ¿Y son todos roles similares esos 120? O sea, son todos roles como relacionados como a talento digital, pero no son como de Ok. tareas similares. No, no, está bien, pero son agrupables, digamos, por un criterio de trabajo similar o que están enfocados en tareas similares, a pesar de que quizás uno sabe programar en un lenguaje y otro sabe programar en otro, y otro lidera, no sé, el user experience, pero en términos generales podrían ser agrupados. En ese caso tenés una dificultad que tiene que ver con la base numérica, digamos. La cantidad de gente con la que vas a trabajar es poca, por lo tanto, estadísticamente deberías considerar mucha cautela en la lectura de los resultados y en la confiabilidad de los resultados. No quiere Claro, decir que no te sirva, sino que la sugerencia en ese caso es, podés encontrar alguna tendencia, si la validás estadísticamente, date vuelta y hace un experimento, probá, antes de tomar una decisión genérica para aplicar a todos los colaboradores, explorar cualitativamente que esto se dé en la realidad y eventualmente implementar algún proyecto piloto que te ayude a testear si esto realmente genera el resultado que vos estás buscando lograr, para evitar, ¿no?, que el hecho de estar usando una muestra chica, una población chica, te afecte estadísticamente. En la claro, estadística hay dos variables para cualquier estadística. Confiabilidad, por un lado, y margen de error por el otro. Son como los dos grandes claro. valores que nos importa. La confiabilidad sube cuando más gente, cuando la población es más grande, y cuando la población es más grande, la confiabilidad sube y el margen de error baja. Pero cuando la población es más chica, el margen de error crece y la Claro. confiabilidad baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiere decir que no sirve, no puedo hacer nada? No, no, puedo hacer, pero tengo que ser consciente que hay un alto margen de error. Por eso cautela, más cautela que en otros contextos. Para que tengan una idea, para darles un parámetro, porque no hay un número que yo les diga, tienen que hacer con 200 o 300. Todo depende. Entonces, para que tengan una idea, en términos generales, en investigación de mercado, que se estudia el comportamiento del consumidor, para hacer encuestas, uno toma una población representativa, no le hace una encuesta a toda la población. Dice, yo quiero entender el comportamiento de compra de las amas de casa que tienen 2 hijos de tal nivel socioeconómico, y hace una encuesta a representantes de ese segmento, y hace una inferencia de que entonces el resto de las mujeres que reúnen esa característica tienen un comportamiento parecido. ¿Se entiende eso? Entonces, dicho esto, ¿cuánta gente encuesto? Si la encuesta metodológicamente está bien armada y el muestreo está bien hecho, si yo tengo 500 casos, 500 personas entrevistadas, yo puedo decir que eso es representativo de una población mucho más grande, con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%. Si yo subo la cantidad de encuestas a 1000, que es el doble, uno diría, qué bueno, entonces el margen de error tiene que bajar un montón. No baja nada. Pasa a tener una confiabilidad del 96 y un margen de error del 4, por decir algo. No me acuerdo el número exacto. Pero el cambio es realmente insignificante. Pero cuando bajo, yo digo, subí el doble y no se movió la aguja. Pero si bajo de 500 a 400, el margen de error crece mucho y la confiabilidad baja. Entonces, tengan esto en cuenta, no es lineal el comportamiento de la confiabilidad del margen de error. Cuanto más chica es la población, más alto y exponencial es el movimiento del margen de error y de la confiabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Leer los resultados y ser muy cauteloso en la interpretación y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tengo una base que no es sólida para tomar la decisión. Simplemente eso. Pueden hacerlo igual, porque pueden descubrir cosas interesantes igual. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Bien, el Amigo, segundo punto, disculpa, sí, hay una pregunta en el chat, pero creo sí. que la respondiste. Ok, ¿cuántas personas serían necesarias para considerar válida la muestra? Bien,
Creo que le respondí. Recordaba, Daniela, que siempre es preferible trabajar con la población entera, no con una muestra de la población, porque es difícil hacer inferencia desde la analítica del comportamiento del colaborador. Es más difícil que en el comportamiento del consumidor, porque en el consumidor tenés una población que tiende a infinito por la cantidad de personas que hay en la población, pero en el caso de una compañía no tiende a infinito, tenés una cantidad limitada de personas. Entonces el contexto es distinto. Y honestamente el costo y la dificultad de analizar todas las personas, siempre y cuando que comparemos peras con peras y bananas con bananas, como le preguntaba Nicolás, ¿son comparables los colaboradores? No debería mezclar gerencia, jefatura y niveles operativos. Debería trabajar la analítica de niveles operativos y centrarme en eso, porque los niveles gerenciales los evito porque siempre tengo poca gente, pero en los niveles operativos me concentro y trato de, ahí sí puedo encontrar volumen de personas, pero no debería mezclarlos, porque sería mezclar peras con bananas. Y trato de poner todas las personas, porque el costo de analizar todo, los datos de todos los colaboradores, es casi el mismo que hacer una muestra representativa, desde el punto de vista técnico, ¿no? De tener un data science que te procese los datos. Bueno, la segunda manera de neutralizar el efecto de contexto sería incluir factores de composición de equipo, es decir, quiero entender qué variables de equipo afectan el comportamiento individual. Y esto es súper relevante, y esto en muchos casos también es simple de obtener. Por ejemplo, entender cuál es la composición de equipo y definir la composición de equipo en determinados ratios. Por ejemplo, qué porcentaje de diversidad tiene el equipo en el que está inmersa la persona, para entender si la diversidad afecta el desempeño individual. O qué características tiene el líder de ese equipo. ¿Es un líder joven? ¿Es un líder de muchos años? ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo? ¿De dónde viene? ¿Ya era líder de antes? ¿Cuántos años hace que tiene un rol de liderazgo? No sé. ¿Qué competencias tiene más elevadas, si es que tengo alguna manera de testear o de evaluar las competencias de manera cuantitativa y lo puedo procesar? Bueno, todo esto podría hacerlo. ¿Qué clima organizacional? Recordemos que el clima es una variable de grupo, no individual, a pesar de que afecte individualmente. La mayoría de las encuestas de clima no abren los datos individualmente, abren los datos con grupos máximos de 5 personas, por lo tanto son variables de grupo, y puedo entender qué clima organizacional rodea a alguien que tiene buen desempeño o a alguien que tiene mal desempeño, para entender si el clima es un driver del desempeño. Entonces, esto es un camino también, entender, sumar al proyecto variables de grupo. Otra manera de neutralizar esto es segmentar comportamientos en función de los escenarios culturales o económicos, esto que les contaba, ¿no? Si me voy a embarcar en un proyecto regional, entonces divido la lectura de los datos por país para entender si es distinto el comportamiento en Argentina que en Chile que en México. Tuve la oportunidad de llevar adelante proyectos de analítica para McDonald's en Chile y para McDonald's en México. Y a pesar de ser la misma compañía, el mismo producto, la misma cultura, las características principales que impulsan la rotación voluntaria de los colaboradores en Chile no coinciden con las características en México. Son distintas. Entonces no podíamos tomar las mismas decisiones para bajar la rotación en Chile que las que había que tomar en México. Y por último, otro camino es ser creativo desde los números. Usar ratios. ¿A qué me refiero con usar ratios para neutralizar el contexto? Me refiero a establecer variables que me permitan comparar escenarios que son distintos. Voy a tratar de poner esto en un término deportivo que probablemente me entiendan mejor. Si yo quisiera evaluar un arquero, ¿no? Yo podría evaluarlo desde el resultado. Estamos en desempeño, ¿no? Quiero evaluar el desempeño de un arquero. Yo podría evaluarlo desde el resultado. Entonces diría, ok, jugaron Colo-Colo y la Católica, ¿no? No quiero entrar en polémica, por favor, voy a elegir, uno tiene que perder para este ejemplo, así que disculpen. Pierde Colo-Colo, pero pierde 2-1. O sea, le metieron 2 goles a Colo-Colo y 1 a la Católica, pero ganó la Católica. Entonces, desde el punto de vista del resultado, uno diría, bueno, perdió Colo-Colo, el peor arquero es el de Colo-Colo. Pero es importante el contexto para entender el desempeño. ¿Y cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el ratio que me ayudaría a neutralizar y a entender realmente el contexto que tuvo para entender el desempeño?
la pregunta que debería hacer, o el número que debería ir a mirar, no es la cantidad de goles que le metieron, sino cuántos tiros le hicieron al arco, a ese arquero, y cuántos atajó de todos esos tiros y cuántos le entraron al arco. Entonces, si yo hiciera ese análisis y descubriera que el arquero de Colo-Colo le tiraron 50 tiros al arco, atajó 48 y 2 entraron. Pero el arquero de la Católica le tiraron 5 y de esos 5 entró 1. Y entonces, desde el punto de vista del desempeño, el arquero de Colo-Colo es infinitamente mejor, porque ataja muchos más tiros que lo que puede atajar el de la Católica. Entonces ahí estoy neutralizando el efecto contexto. Es fácil medir como exitoso a alguien que tuvo una baja exigencia si yo no considero el contexto. Al considerar el contexto puedo ver que hubo un arquero que tuvo una exigencia muy superior y en consecuencia un resultado mejor. Bueno, como es un juego de equipo no se pudo ver. ¿Por qué? Porque la defensa dejó que le tiren 50 tiros al arco, digamos, es un problema de equipo. Pero el tipo como arquero es buenísimo, hay que aplaudirlo. Bueno, de eso se trata. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar eso al negocio? Bueno, venta por kilómetro recorrido. Quiero comparar el desempeño de los vendedores. Quiero entender entonces cuál es la venta que hace sobre la cantidad de kilómetros que tiene en la zona, kilómetros cuadrados, kilómetros recorridos, porque me los rinde como viático y yo se los tengo que reintegrar, o densidad poblacional. No, tengo distintas ciudades que le asigné al vendedor y entonces quiero neutralizar el nivel de posibilidad y entender cuánto vende en relación a su contexto para entender si es bueno o es malo. Entonces hago la venta sobre la densidad poblacional y entiendo cuánto vende por habitante. Listo. Miren, armé un índice que me permite comparar qué tan bueno es el vendedor de Santiago, está repleto de gente alrededor, contra el vendedor de, no sé, me olvidé, ahora tenía un nombre de un lugar en donde hicimos una búsqueda, Cañete, ahí está, el vendedor de Cañete. Bueno, son contextos realmente distintos. Entonces el ratio ayuda mucho. Los invito a que cuando estén trabajando con desempeño, traten de pensar en este tipo de indicadores, en este tipo de ratios que ayudan a nivelar la cancha, ayudan a entender el desempeño real versus el contexto y el nivel de exigencia. Otro ejemplo en un call center podría ser nivel de satisfacción de clientes sobre la cantidad de llamados atendidos. Puede ser que algún vendedor o algún operador de call center sea muy exitoso en la satisfacción del cliente, pero si es la persona que en promedio atiende menos llamados, entonces, claro, tiene más tiempo para satisfacer al cliente. Bueno, todo esto hace a esos índices, ¿sí? Otro de los condicionantes que tenemos que tener en cuenta en relación al desempeño son las profecías autocumplidas. Y ahora avanzo sobre dos que son más complejos de neutralizar, principalmente. La profecía autocumplida tiene que ver con las expectativas que tenemos sobre el otro. Es decir, qué creo que va a pasar en el otro en términos de desempeño y cómo yo, involuntariamente, a partir de mi creencia, condiciono el contexto para que el otro tenga ese resultado. Entonces, la profecía autocumplida básicamente es esto, es yo tengo, está comprobado, los chicos en la escuela, ¿no? Digamos, aquellos grupos en donde los maestros o los profesores tienen altas expectativas, tienen mejor desempeño que aquellos grupos en donde los maestros tienen bajas expectativas sobre el desempeño del grupo. Lo mismo pasa en términos organizacionales. La manera en la que tratamos a las personas cambia en función de la expectativa que tenemos sobre ellos. Y si nosotros además declaramos la expectativa abiertamente, como por ejemplo, no podés porque no sabés. Podría suceder, nos pasa con un hijo, imagínense si no nos puede pasar con un colaborador. Esto genera, digamos, un condicionamiento todavía más grande sobre el desempeño del otro. Entonces es importante que tratemos de generar un contexto en donde esté lo más libre de sesgo posible. Es prácticamente imposible porque como seres humanos tenemos el sesgo arraigado, pero desde nuestra función de recursos humanos tenemos que ser conscientes de que esto puede pasar, sobre todo cuando le metemos datos a la lectura del comportamiento del desempeño, ¿sí?
nosotros muchas veces desde la expectativa o desde la creencia de cómo es el otro, cambiamos nuestra manera de evaluar, y además de cambiar nuestra manera de evaluar, también generamos involuntariamente un contexto que termina siendo más favorable a otro, a un colaborador que a otro. Por ejemplo, si estamos pensando en vendedores y yo tengo un nuevo cliente que llega a la compañía, es un cliente importante para la compañía. Soy gerente de ventas y se lo tengo que dar a alguien de mi equipo para que lo atienda. ¿A quién se lo voy a dar? ¿Al vendedor nuevo que no conozco o se lo voy a dar al que creo que es el mejor vendedor? Se lo voy al que creo que es el mejor vendedor. Entonces no estoy generando un escenario de igualdad de oportunidades para aquellos colaboradores nuevos, y por el contrario estoy privilegiando que aquel que es buen, aquel que alguna vez tuvo una buena evaluación, perdure con una buena evaluación porque le asigno recursos que son diferenciales, que son ventajosos para ellos, para esa persona. Por lo tanto, involuntariamente, aunque no me haya dado cuenta, generé un contexto en donde termino fortaleciendo la posibilidad de un alto desempeño en una persona y reduzco las posibilidades de alto desempeño en otros colaboradores. Esto nos pasa también en términos de información, y la información que nosotros compartimos dentro de la compañía son oportunidades o herramientas o acceso a datos valiosos de los colaboradores. Y nosotros compartimos más información con quienes nos sentimos cómodos. Por lo tanto, si yo me siento cómodo con alguien, hablo más, comparto más, estoy más tiempo simplemente por el hecho de que me siento cómodo con esa persona, y en esa relación puedo compartir información que sea privilegiada para ese colaborador y su desempeño. La evaluación de desempeño que hacemos como líderes, en términos humanos, queda siempre de alguna u otra manera ligada a una especie de prestigio que yo tengo como líder. Cuando yo evalúo a mi equipo, si yo evalúo mal a mi equipo en general, entonces también habla mal de mí. Entonces la evaluación que hace el líder sobre sus equipos no siempre es, naturalmente tiene sesgo. ¿Por qué? Porque él está involucrado. De alguna manera está como hipotecado. Lo mismo sucede cuando yo elijo evaluar muy bien a un colaborador y además lo premio. Entonces tengo una fuerte tendencia a continuar premiándolo porque yo hice visible un muy buen desempeño, y si a ese colaborador el año que viene le va pésimo, yo voy a tener una tendencia o un incentivo desde mi ego como líder de esa persona de tratar de justificar de que realmente sigue siendo bueno. Entonces, naturalmente hay cosas que quedan conectadas, por lo tanto la evaluación de desempeño y los datos que vamos a usar no están libres de sesgo, naturalmente tienen sesgos, ¿sí? Y en ocasiones, además, incentivos que entrega la compañía generan contextos distorsivos, como por ejemplo, ahora cada vez menos, y ya no recuerdo haber visto recientemente alguna compañía en esta condición, pero cuando estaba de moda Great Place to Work y todo el mundo peleaba por ser número uno en ese ranking, había compañías que tenían dentro de sus metas anuales lograr una determinada posición en Great Place to Work. Y eso era totalmente distorsivo, porque entonces yo, en realidad no me importa si el clima es lo que tiene que ser, me importa que la calificación del clima sea la que tiene que ser, porque tengo un incentivo muy fuerte puesto en el hecho de que tener una buena calificación, pero no necesariamente en que genuinamente el clima sea bueno. Esto no es fácil de neutralizar, la verdad que es muy complejo, tiene que ver con el trasfondo de las relaciones humanas y los vínculos y cómo se dan la relación entre colaborador y líder, por lo tanto, no lo podemos neutralizar. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de que esto está. Esto no quiere decir que no sirve la analítica sirve muchísimo, y ahora van a ver con ejemplo lo valioso que es mirar el desempeño desde aplicarle analítica, pero ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque yo no me puedo dar vuelta y tomar una decisión general para toda la compañía en un determinado comportamiento si sé que la lectura de mis datos pueden tener sesgo. Tengo que ser más cauteloso en el proceso de toma de decisiones, como hablábamos con Nicolás hace un ratito, ¿sí? Y por último, el tercer y último condicionante, y después ya me voy al modelo, es la existencia de causalidades inversas. Ya
me voy desde lo cualitativo, me voy a lo cuantitativo, y digo, cuando yo leo relaciones de datos, ¿sí? No siempre la relación de datos implica causalidad. Y esto es válido para todo, no solo para desempeño. Que yo tenga dos datos que están relacionados no quiere decir que exista una causalidad, por eso hay que hacer una serie de testeos matemáticos, no alcanza con la correlación, es necesario la correlación y la regresión para validar si dos eventos están relacionados realmente o no. Pero aún así, podría suceder que yo tenga correlación, pero que la causalidad sea inversa. Es decir, que no sea A entonces B, sino que sea B entonces A. Y la dirección de la causalidad es algo que la analítica no nos lo va a decir nunca, no hay forma. Porque la analítica nos va a decir si uno está relacionado con el otro, pero no nos va a decir quién afecta a quién en términos de cuál sucede primero para que después suceda el otro. Entonces, dicho esto, les tengo un ejemplo, ¿sí? Acá tienen dos curvas. La correlación principalmente lo que describe es la capacidad de dos eventos de moverse de manera similar, en el mismo sentido o en sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos estas dos curvas que estamos viendo, la curva roja y la curva negra, todos vamos a estar de acuerdo en que en estas dos curvas hay una tendencia a ver una correlación. En general, veo que cuando la curva roja sube, la negra sube, cuando la roja baja, la negra baja. Son dos eventos que parecieran estar vinculados. Sin embargo, cuando leo los datos, digo, la curva negra responde a la cantidad de películas en las que actuó Nicolas Cage en cada año, y la curva roja responde a la cantidad de personas que se ahogaron en una piscina en los Estados Unidos dentro del mismo año. Y entonces la verdad es que sería muy poco prudente decir que la gente se suicida ahogada en una pileta cuando Nicolas Cage actúa en películas. No es sostenible, ¿no? Bueno, pero esto es una correlación falsa. Existe, puede suceder, hay dos eventos que desde los números parecen correlacionados, pero después cuando los analizamos en la práctica, podemos decir, no, no hay ninguna causalidad. No, Nicolas Cage no es culpable de las muertes, y las muertes no motivan a Nicolas Cage para actuar en películas, con lo cual esto no puede ser así. Claro, en este caso, en este ejemplo que tiene humor, es fácil verlo porque es como muy, muy, muy contradictorio que esto tenga una relación causal. Pero en una organización podríamos no darnos cuenta. Si les interesa o les divierte el ejemplo, hay una página web que se dedica a mostrar correlaciones falsas, que no me acuerdo el nombre, pero pueden buscar correlaciones falsas y van a encontrar varios ejemplos de este tipo si quieren romper algún paradigma dentro de la organización. Entonces, bueno, lo importante, lo que quiero destacar con esto es que el hecho de que exista una correlación no siempre implica que exista una causalidad, y tenemos que ser cautelosos para poder entenderlo. Matemáticamente podemos validar algunas cosas, pero igual tenemos que profundizar. Tenemos que evitar construir historias rápidas, ¿sí? Entonces, no tenemos que ir rápido a armar una historia. Ah, entonces la gente se suicida por las películas de Nicolas Cage. No, eso sería el comportamiento natural de nuestro cerebro. Nosotros deberíamos ser conscientes de evitar ese camino tan liviano y de ir a construir una historia tan rápido, y tener, digamos, como una mirada más de detective y decir, no, ok, esto es una sospecha, entonces ahora me voy a ir a investigar más profundamente. Y lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de, primero, avanzar con correlaciones, segundo, avanzar con regresiones, y después, una vez que validamos que dos eventos están vinculados, ir a hacer una observación de campo más cualitativa para entender qué sucede primero. Lo que nos importa es entender qué sucede primero. Eso es lo que destraba la relación de causalidad. Si yo puedo validar desde la estadística que dos eventos están muy relacionados a través de correlación y regresión, y además puedo establecer una lectura de qué sucede primero, entonces tengo un dato potente, tengo algo confiable, porque puedo decir que cada vez que sucede A, entonces sucede B. Para temas de reconocimiento, y empiezo con compartirles un poquitito, esto es un caso real, ¿sí?
La gran pregunta es, ¿qué sucede primero? ¿El desempeño o la capacitación? ¿La gente es buena porque la capacitamos o porque es buena la capacitamos? Porque podrían suceder las dos cosas. El desempeño o el reconocimiento. ¿Reconocemos a los buenos o porque reconocemos mucho pequeños actos la gente se motiva y tiene buen desempeño? Los dos caminos podrían ser válidos, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo importante, bien, ahí Daniel aportó con una página en el chat, si alguien quiere, ahí tienen para explorar. Gracias, Daniel. Acá les estoy mostrando un gráfico que tiene los dos casos, ¿sí? Esto es un caso real en un banco. Tenemos del lado izquierdo dos columnas que relacionan la cantidad de personas, si las personas recibieron o no recibieron una beca, con la probabilidad de tener una buena evaluación de desempeño o no tener una buena evaluación de desempeño, ¿sí? El verde más chillón, el verde más verde, digamos, es aquellos que sí tienen una buena evaluación de desempeño, y este más turquesa, ¿sí? más celestón, es aquellos que no tienen una buena evaluación de desempeño. Entonces miremos primero el primer grupo de dos columnas. Tenemos acá, ¿sí? No sé si ven el puntero de mi mouse, pero aquí tengo aquellos que no recibieron una beca, tienen un 25% de probabilidad de tener una buena evaluación de desempeño, y aquellos que sí recibieron una beca, tienen un 50% de probabilidad de tener una buena evaluación de desempeño. La gran pregunta en este caso es, ¿la persona recibe una beca porque tuvo buen desempeño? ¿O porque tuvo buen desempeño, la premiamos con una beca? ¿Sí? ¿Qué es primero? En este caso puntual, cuando uno mira este gráfico, la sensación, la tentación que uno tendría es, vamos a darle becas a todo el mundo, porque si la gente que tiene becas tiene mejor desempeño, tengo una fuerte motivación entonces en dar becas. Ahora, analicemos la causalidad, y cuando vamos a mirar la causalidad, aquellos que fueron bien evaluados con alto desempeño recibieron en este banco como premio una beca. Entonces es obvio que exista una relación causal. Es obvio que exista una relación que me muestra que aquellos que tienen becas tienen alto desempeño, porque primero tuvieron alto desempeño y después recibieron la beca. Entonces esto es una correlación, pero en realidad es una correlación forzada por el comportamiento y por los procesos de la organización. No quiere decir que si aumento las becas, entonces voy a tener mejor desempeño. No necesariamente. Entonces, bueno, por eso es importante analizar la causalidad. Me voy al otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de las dos columnas de la derecha, misma compañía, mismo banco, todo igual, mismos colaboradores. Acá tengo colaboradores que no ingresaron por un programa de jóvenes profesionales. El programa de jóvenes profesionales o programa de trainee o programa de talento son estos momentos en que la compañía contrata a varias personas y las hace pasar por un proceso de inducción que los hace rotar en distintos roles dentro de la organización, y entonces le da una formación holística dentro del negocio en distintas áreas, ¿no? Entonces tenemos aquellos que no entraron por el programa de joven profesional, 25% de probabilidad de alto desempeño. Aquellos que sí entraron por el programa de jóvenes profesionales tienen cerca de un 45% de probabilidad de tener una buena evaluación de desempeño. Cuando vamos a mirar la relación de causalidad en este evento, entonces podemos comprobar, primero entraste a trabajar y después te evalué. Es imposible que te haya evaluado primero y después hayas entrado. Entonces, tengo claramente desde el diseño del proceso un evento principal que es determinante del resultado que estoy queriendo entender. Y en este caso tengo mayor confiabilidad. ¿Por qué? Porque existe una relación causal. Sé que el programa de jóvenes profesionales realmente me está trayendo talento o realmente me forma talento dentro de la organización. Puedo tomar la decisión de fortalecerlo y elevar el desempeño promedio de mis colaboradores contratando más personas a través de este programa porque vale la pena la inversión. ¿Se entendió hasta acá estos condicionantes? Con esto termino los condicionantes. ¿Alguna consulta? Gracias, Nico. Bien, me hidrato mientras. Entonces, seguimos adelante.
Estos son los condicionantes o las cosas que tenemos que tener presentes, sobre todo cuando trabajamos desempeño. Vayamos ahora al modelo operativo. Repasemos el modelo operativo. Hablamos de un modelo operativo de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5 y 6. La semana pasada, para rotación, hicimos énfasis en la 1, la 2 y la 3, hablando de definir el problema, las hipótesis, recopilar los datos, y cerramos con el ejemplo de los insights de rotación, que es la fase 4. Ahora vamos a empezar desde la fase 4 y vamos a recorrer la 5 y la 6. Pero recordemos la fase 1. La fase 1, recuerden siempre, definan con claridad el problema. Inviertan tiempo en definir el problema, que sea un objetivo de alto impacto, ¿sí? Un comportamiento importante para la organización. Involucren a las personas importantes de la organización. Recuerden que People Analytics es un proyecto transversal que afecta a todas las personas y todas las áreas, no es solo de recursos humanos, ¿sí? Y consideren y recuerden que lo que buscamos es hacer algo con People Analytics. Estamos queriendo cambiar algo. Y como queremos cambiar algo, tenemos que involucrar a otros porque vamos a impulsar un cambio, vamos a impulsar una transformación, vamos a afectar la cultura, la dinámica, los procesos. Y vamos a necesitar sponsor, aval, apoyo. Por lo tanto, no vayamos por el héroe solitario porque no funciona. Y entonces el héroe solitario no logra sacar People Analytics del PowerPoint. Muere en el PowerPoint. En cambio, el que labura en equipo logra trascender el PowerPoint y convertir los aprendizajes de People Analytics en iniciativas de transformación. En la fase 2, buscamos identificar aquellas hipótesis que son los paradigmas organizacionales que definen y que forman parte de la cultura, y es la creencia de la organización de por qué sucede lo que sucede. Y en base a esa creencia, la organización toma decisiones de gestión. Por lo tanto, esas creencias pueden estar fortaleciendo un comportamiento que no queremos fortalecer, o perjudicando incluso a la organización, aun cuando las personas estén creyendo que así la benefician. Por eso es importante barrer las hipótesis. Recordemos, barrer la mayor cantidad de hipótesis. Esta es la fase en donde yo invertiría más tiempo en un proyecto de People Analytics. No me preocuparía en esta fase, una cuestión, no estaría apurado, ¿sí? Trataría de llevar adelante. En mi experiencia siempre llevé 25, 30 entrevistas, dejo de entrevistar cuando empiezo a escuchar que todos me repiten la misma hipótesis, y siempre trato de involucrar en el levantamiento de hipótesis dos miradas: la mirada de la creencia de por qué sucede lo que sucede, y la mirada de cómo afecta eso que sucede al negocio. Siempre involucro al negocio. Y trato de entrevistar siempre a todas las áreas: el área legal, el área de operaciones, el área de finanzas, el área de marketing, el área comercial, el área de todos involucrados, más los colaboradores que son protagonistas, los niveles operativos que estoy analizando y sus líderes, y por supuesto todo el equipo de recursos humanos, mapeando todos los procesos disponibles y las creencias propias de recursos humanos. Fase 3, ¿recuerdan? Con las hipótesis puedo ir a buscar los datos. Tengo 100 hipótesis, tengo 50 hipótesis, no importa. Con cada hipótesis puedo ir a buscar datos. ¿Qué dato necesito? Si la hipótesis dice aquellos colaboradores que hacen más horas extras tienen mejor desempeño, sé que necesito horas extra. Si la hipótesis dice aquellos colaboradores que, no sé, hacen más horas de capacitación, tienen mejor desempeño, sé que necesito la cantidad de horas de capacitación por cada colaborador en la historia de la compañía. Entonces, la hipótesis me direcciona la búsqueda de los datos. Y una vez que tengo los datos, se los doy a mi amigo el Data Science, y mi amigo el Data Science hace magia. Esta es la parte de caja negra, es la parte que no les puedo mostrar porque sucede en una cosa de código que es difícil de interpretar, que además yo no conozco, y siempre digo que People Analytics es un juego de equipo en donde necesitamos involucrar a varias personas porque también necesitamos conocimiento, habilidades diferentes. Entonces acá sumo al Data Science, acá él es el protagonista, le entrego los datos que pudimos recopilar, él los ordena, los procesa, pero gracias a las hipótesis, su trabajo tiene una dirección clara. Él va a buscar responder con los datos que le entregué las hipótesis que le compartí. Y entonces direcciona el análisis de los datos con mucha claridad, evitando perder tiempo en analizar cosas que no son relevantes. Entonces, y ahora me gustaría compartirles entonces, de acá en adelante, ¿no? Les recordé
paso 1, 2, 3 y 4, ¿cuál es el resultado de en esta fase que nos puede entregar el data science? ¿Y cómo puedo validar las hipótesis que tienen que ver con desempeño? Y les dejo y les comparto ejemplos reales. Caso real. Todo lo que le voy a compartir es de un banco, ¿sí? Hipótesis, perfil de éxito y productividad individual. ¿Qué me interesa? Me interesa poder evaluar el nivel de productividad promedio que tienen los colaboradores de alto desempeño versus el nivel de productividad promedio de los colaboradores de desempeño estándar. Y por favor, cuando trabajamos con desempeño, seamos muy cautelosos en el lenguaje y la manera de interpretar. La línea verde que está por debajo no es mal desempeño. No hay que echar a todos los que están en la línea verde. Por favor, recordemos que estamos hablando de personas. Esas personas tienen un desempeño estándar. Lo atípico es la línea esta más celestita, que está más arriba, los de alto desempeño, que forman parte del 25% de la población de la organización. El 75% de la organización produce esto. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer esto? Denme un segundo, algo pasa, esperen. Perdón, se le cerró la puerta a mi mujer y mis hijos y estaba timbre así, eternamente prendido. Bueno, les decía, ¿qué busco entender? Busco entender el nivel de contribución o de productividad promedio individual de los colaboradores estándar y de alto desempeño. Esto lo puedo hacer porque estoy trabajando sobre vendedores que pueden tener una unidad de medida de productividad individual. Si yo estoy trabajando sobre un perfil que no tiene una unidad de medida de productividad individual, esto es más difícil de lograr. Pero como estas personas tienen una unidad de medida de productividad individual, lo podemos hacer. ¿Y qué es lo interesante de analizar el desempeño con la analítica? Que me permite entender, acá lo que están viendo es el nivel de productividad en el eje vertical y la antigüedad en meses de un colaborador a lo largo del tiempo. Imagínense que agarramos 5 años de historia de la compañía, ordenamos a todos los colaboradores en el día cero como si el día cero fuera el mismo para todos. Y medimos en términos promedio el grupo de alto desempeño versus el grupo de desempeño estándar, cómo evoluciona mes a mes desde el día cero el desempeño individual de cada colaborador en la medida que pasa un mes más de vida dentro de la organización. Y es esto lo que están viendo, ¿sí? Técnicamente se llama regresión a la media y es la tendencia de ir hacia el promedio de un grupo de personas en particular. ¿Por qué es valioso hacer esto desde la analítica? Porque tomo otra dimensión del desempeño de los vendedores. Yo puedo ver con mucha claridad que cuál es el nivel de venta promedio que me declara de manera anticipada un colaborador que perfila para alto desempeño. Si yo no tengo este número, yo no sé si el colaborador que perfila para alto desempeño tiene que vender 5, 10 o 20 unidades mensuales. Pero acá yo puedo ver que los primeros meses me tiene que traer una productividad de 20, 25 para arriba. Si yo detecto esto, lo tengo que cuidar inmediatamente. Estoy frente a mí, tengo a alguien que tiene una altísima probabilidad de tener un alto desempeño en la organización y seguro es un talento que quiera cuidar y que quiera que se quede en la organización. ¿Por qué? Porque además aprendo lo siguiente, el colaborador de alto desempeño llega al máximo de su productividad en 22 meses, ¿sí? 22, 24 meses aproximadamente. Y el colaborador estándar demora prácticamente el doble, 38 meses en llegar al máximo de su productividad, independientemente de que la productividad es menor, pero llegar al máximo tarda mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué quiero cuidar al colaborador de alto desempeño?
porque tiene una capacidad y una aceleración para llegar a un alto desempeño mayor, y además una vez que llega se estabiliza y mantiene cierto nivel de desempeño elevado, ¿sí? Tiene una caída por acá, pero miren que la curva es más estable que la curva verde, que una vez que llega al máximo empieza a descender. Entonces, ¿por qué esto me permite tomar un montón de decisiones? Me permite entender cuánto tiempo va a demorar, qué debería hacer, qué puedo hacer. Puedo tomar decisiones cualitativas. La analítica no siempre es descubrir el eslabón perdido de la humanidad. A veces es descubrir una sospecha muy grande. Entonces acá tengo un insight valioso, me doy vuelta y voy a entender qué tiene este colaborador que no tiene este. ¿Tiene una capacitación distinta? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué puedo hacer en el onboarding del colaborador para que la línea verde tienda a subir por lo menos un par de puntos? ¿Cómo podría traer el conocimiento de este colaborador a la línea verde para acelerar el proceso y que no tarden el doble en llegar al máximo de su productividad? Bueno, todos estos cuestionamientos los puedo hacer porque entendí la curva. El punto de partida de poder cuestionarme todo esto es haber visto qué sucede con este comportamiento. Por eso insisto que muchas veces la analítica nace con el deseo de predecir, pero aquellos que solo quieren predecir se pierden la riqueza de describir. Y esto es solo descriptivo, pero me da un montón de información de gestión. A mí, como gestor de recursos humanos, me ayuda a tomar decisiones y a generar iniciativas que van a ayudar a las personas y al negocio, porque todos van a ser más felices si el desempeño promedio se eleva. Dale, ahí no me acuerdo tu nombre. Mario. Mario. Ahí Sí, está, Mario. lo que pasa es que estaba viendo que hay un patrón en común en ambas líneas que tiene que ver con que en el mes 22 alcanza su punto cúlmine los empleados con éxito y los otros empleados empiezan a tener un aumento sostenido. Pareciera que algo ocurre en común ahí, pero algo ocurre también en el mes 25, 27, que los empleados con un no perfil de éxito van subiendo y los otros bajan. Sí, son Entonces niveles de desempeño. puede ser que tengan, claro, algo pasa en esos meses, me da la impresión. Sí, bueno, esto te puede dar, primero, pautas para investigar más, y segundo, quizá no llegas a nada, quizá el comportamiento natural es que cuando vos llegás a tu máximo de desempeño, tenés una tendencia normal de descender, digamos. De hecho, está comprobado que en general, cada vez que un colaborador tiene un muy buen año, hay una alta probabilidad que el año siguiente no sea tan bueno. Y cuando tenés un muy mal año, hay una alta probabilidad de que el año que viene sea mejor, ¿no? Entonces, existe, esto es lo que yo llamo regresión a la media en el tiempo. En el tiempo, digamos, la única manera de distinguir la suerte de la habilidad es la persistencia de un desempeño en el tiempo. Como es muy difícil de medir a nivel individual, digamos, porque tendrías que trazar una línea por cada colaborador, a nivel agrupado lo podés medir de esta manera. Y lo que te muestra, como vos decís, que es cerca del mes 25, el colaborador de alto desempeño empieza a tener una tendencia, en términos agrupados, ¿no? En términos agrupados, tiene una tendencia a descender. ¿Qué puedes hacer ahí? Sí, seguro. ¿Qué puedo fortalecer? ¿Le pongo una capacitación extra, un incentivo? ¿Qué hago para sostener eso? O simplemente lo que haces es entender que no deberías poner metas superiores a eso. Porque si pones metas superiores a eso, por ahí generas una desmotivación, sabiendo ahora que es muy difícil lograr más que eso. No lo lograste nunca en la historia, en términos generales, ¿no? En términos promedio de los colaboradores. Entonces, elevar permanentemente las metas de resultado llevan a las personas a su umbral de incompetencia. En algún momento no llego más, porque no puedo, porque no tengo la capacidad, porque no tengo los recursos. Si mi única variable para poner meta es un poco más que la del año anterior, y entonces en algún momento llego al máximo. Esto me permite entender el máximo, entre otras cosas. Pero sí, es muy bueno el punto, Mario. Bien, otro insight valioso. La hipótesis era que los empleados que se esfuerzan más, expresado de esta manera, la hipótesis no siempre viene con claridad. A veces la hipótesis viene
Así, empleados que se esfuerzan más, trabajan más horas y tienen más éxito en ventas. Así fue expresada. ¿Cómo traduzco esto? Empleados que se esfuerzan más. Bueno, las únicas variables que tengo para poder medir el esfuerzo es la cantidad de horas que la persona trabaja. Si lo quiero llevar a una variable objetiva, ¿no? Y medible y comparable. Entonces miro y trato de entender si aquí en el gráfico de arriba tengo probabilidad de éxito en el eje vertical y horas extra promedio mensual en el eje horizontal. Y lo que puedo ver es que hay una tendencia, acá son dos perfiles distintos, es el ejecutivo de venta y su supervisor directo, que en ambos casos, en la medida que el colaborador incrementa la cantidad de horas extra, tiene más probabilidades de tener un alto desempeño, una buena evaluación de desempeño. Lo cual, genial, la hipótesis es cierta. Aquellos que trabajan más tienen mejores evaluaciones de desempeño. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es útil para el negocio? ¿Se acuerdan que yo les dije, barremos interpretación del comportamiento, pero también cómo el comportamiento afecta al negocio? La cantidad de horas extra produce más, entonces lo que hago en el gráfico de abajo es cambiar el eje vertical, saco probabilidad de éxito o probabilidad de buena evaluación de desempeño y lo reemplazo por cantidad de unidades vendidas. Y lo que veo, todos los puntitos son los casos, y veo que en la medida que incrementan la cantidad de horas extra, la línea de tendencia no sube como sube la evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño tengo claramente una tendencia ascendente, una curva ascendente. En la cantidad de ventas en función de horas extra, no tengo una curva ascendente, apenas se mueve. Entonces, acá hay un aprendizaje muy valioso para la cultura y para el negocio. Yo estoy reconociendo el esfuerzo extra, lo estoy reconociendo desde la evaluación de desempeño. Cuando veo colaboradores que hacen horas extra, los evalúo mejor, pero esto no necesariamente genera más productividad para la compañía. Entonces, ¿es bueno para la compañía? Ahí hay un doble clic para hacer. De vuelta, la analítica no me va a dar la respuesta, pero me va a mostrar una contradicción fuerte que yo tengo que ir a resolver. Tengo un problema de negocio enfrente mío que solo lo puedo resolver desde las decisiones de gestión de personas. Otra hipótesis. Colaboradores que recibieron una promoción gozan de mayor compromiso y entusiasmo y tienen más éxito. Esta es la hipótesis. El que fue promovido, el que tuvo un ascenso en la organización, estaba más comprometido, más entusiasmado y entonces tiene más probabilidad de éxito. Bien, podemos comprobar que sí, que es cierto, ¿no? Aquellos colaboradores que tienen cambios de cargo dentro del mismo año, entonces después tienen una mayor probabilidad de evaluación, de una alta evaluación de desempeño. ¿Sí? Y esto es aquellos que tuvieron 0 versus quienes tuvieron un cambio de cargo en el año versus quienes tuvieron 2 cambios de cargo. Ahora, el comportamiento no es el mismo para todos. El personal administrativo o el equipo administrativo, plano, flatline, está muerto. Si esto fuera un electrocardiograma, se murió, no tiene vida. Pero los ejecutivos de venta son mucho más entusiastas respecto del cambio de rol. Entonces, ¿puedo usar el cambio de rol como un evento motivador para el desempeño? Puede ser. En algún rol sí, en otro rol no, pero no necesariamente es valioso para todos. Otra hipótesis. Empleados que acumulan más horas de capacitación tienen más probabilidad de ser considerados perfil de éxito o de tener una buena evaluación de desempeño. De vuelta, tengo 4 perfiles, administrativos, ejecutivos, jefes y profesionales. Tengo la probabilidad de éxito en el eje vertical y las horas de capacitación acumuladas en los 5 años de historia que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, acumulamos el total de horas de las personas. Y vemos que aquellos colaboradores que tienen más horas de capacitación tienen una tendencia a tener una mayor probabilidad de alta evaluación de desempeño. Más posibilidades de éxito. Ok, ¿y esto es para todos? No, es para todos menos para el ejecutivo de ventas. El ejecutivo de ventas, no importa cuántas horas le dé, no cambia su desempeño. Ok, no quiere decir que el colaborador de ventas no tenga buen desempeño o tenga una baja probabilidad de desempeño. Quiere decir que la relación entre la capacitación y la evaluación del personal de ventas no guarda una relación
en términos generales. Y cuando vamos a ver qué pasa, pensemos en un banco. ¿Qué tipo de capacitaciones se dan en un banco? Y principalmente, y sobre todo el personal de venta, capacitaciones normativas que son parte obligada por, digamos, por mandato del Banco Central, que tienen que ver con temas de compliance, con las cosas que sí se pueden hacer, con las cosas que no se pueden hacer en el rol comercial en un banco. Por lo tanto, son capacitaciones principalmente en donde no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, y además se repiten todos los años a la misma persona. Entonces, claro, muy probablemente todas estas personas no guardan ninguna relación motivacional con ese tipo de formación. Entonces, la capacitación que le están dando no produce efecto. Siguiente hipótesis. Colaboradores que trabajan en entornos con mejor engagement tienen más probabilidad de éxito. Quiero entender la relación que hay entre el engagement del equipo, variable de grupo, recuerdan, variable de grupo, quiero entender el contexto, y si el contexto favorece o no la probabilidad de éxito de un colaborador. Podemos ver que aquellos colaboradores que trabajan en grupos en donde la calificación de, especialmente la pregunta, participación segura, es más alta, tienden a tener una mejor evaluación de desempeño. ¿Por qué es valioso hacer esto desde la analítica? Porque la analítica me permite hacer la apertura del análisis del clima y no mirar el clima en términos totales, sino que puedo ir a mirar cuál es la pregunta que más me cambia el desempeño del colaborador. Y entonces con eso tengo una hoja de ruta para trabajar clima. ¿Cómo trabajamos clima normalmente? Agarramos todas las preguntas, miramos las que nos fue mal, hacemos un plan para que el año que viene dé mejor. Básicamente esto es la manera de gestionar clima en la gran mayoría de las compañías. La analítica me permitiría dejar de hacerlo de esta manera y concentrarme en aquellos ejes del clima que realmente muestran una relación en el desempeño o en los resultados de negocio. Porque en este mismo banco, otras preguntas mostraban una relación potente con la satisfacción del cliente. Y esto se los voy a mostrar la clase que viene, cuando veamos otros casos de uso. ¿Sí? Pero entonces la gestión del clima la puedo hacer teledirigida para querer mejorar aquello que busco mejorar. Y no de manera agrupada, como si todos los ejes del clima valieran lo mismo. No todos valen lo mismo. Por lo menos para el negocio y para el desempeño de los colaboradores. Y por último, algo muy valioso que tiene aplicarle analítica a la gestión del desempeño es la capacidad de poder interpretar si las evaluaciones de desempeño que tengo están o no están alineadas al negocio. Es decir, en términos de hipótesis, la hipótesis expresada por el banco es las evaluaciones de desempeño representan la productividad real de los colaboradores, premiando justamente al que más se esfuerza. Esta era la creencia que había en la organización sobre el diseño del modelo de evaluación de desempeño que tenía el banco. Lo que están viendo aquí es el gráfico de la evaluación de desempeño, ¿sí? La cantidad de vendedores, ¿sí? Cuanto más alto, más vendedores. Y lo que está en el eje horizontal es la calificación de la evaluación de desempeño. El promedio está acá. La mayoría de los vendedores tienen una calificación promedio. Y un 25% de los vendedores tienen una alta calificación y un 25% de los colaboradores, de los vendedores, tienen una baja calificación. Esto es la campana de Gauss. Esto es un comportamiento humano. Aunque no exista una calificación forzada, tendemos, como seres humanos, a ir hacia una distribución normal. Por eso se llama distribución normal la campana de Gauss. ¿Bien? ¿Se entiende el gráfico de la campana de Gauss? Calificaciones en el eje horizontal, cantidad de personas de manera vertical. ¿Sí? Entonces, donde la curva es más alta, más personas. ¿Qué esperaría si realmente mi evaluación de desempeño está alineada a lo que busco lograr? ¿Qué esperaría encontrar? Esperaría encontrar que la productividad de todas estas personas tiene una relación similar a esta curva, ¿no? Si yo evalúo de una manera que es justa y que además refleja un resultado de negocio,
entonces la productividad de estos mismos individuos debería dibujar una curva por lo menos parecida. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Coinciden conmigo? ¿O los perdí en este razonamiento? ¿Sí? Mario lo veo cabecear como que está todo bien. Bien. Entonces, pero veamos la curva de verdad. Y esto que les voy a mostrar ahora es un caso real, pero hay cientos de papers escritos sobre lo mismo, porque se reflejan en muchísimas organizaciones. Esta es la curva real del banco. Nada que ver. La mayoría de los colaboradores, acá, el pico máximo, tiene un nivel de productividad bajísimo. El promedio de los colaboradores está en un nivel de productividad bajo. Y el 25% de los colaboradores que tienen la mejor calificación de desempeño producen todo esto que está acá disperso hacia la derecha. Quiere decir que esto me muestra, primero, mi evaluación de desempeño no está alineada al negocio, ¿no? Yo evalúo de una manera mucho más optimista que los resultados que genera para el negocio. Y por otro lado, tampoco es justa, porque yo estoy calificando de igual manera a la persona que produce 2 veces el promedio que aquel que produce 10 veces el promedio. Y debería tener un modelo distinto. Esto es para sacar el látigo y darnos así, autoflagelarnos porque qué malo que somos diseñando evaluación de desempeño. No, no, no. Hacemos lo mejor que podemos. La analítica nos ayuda a ver con más objetividad o con mayor claridad otras oportunidades que sin analítica no podríamos ver. Esto es imposible de ver si no le metemos analítica. Entonces, no nos castiguemos, no pensemos que esto es una porquería, sino que en realidad esto es una muy buena evaluación de desempeño hecha bajo los paradigmas tradicionales que, potenciado por la analítica, me permite ver un área de oportunidad para mejorar mi evaluación de desempeño. Es todo. ¿Sí? Hasta ahora vimos la analítica desde la mirada de rotación y desempeño, que son los dos lugares en donde la mayoría de las compañías les quieren aterrizar. ¿Qué contempla esa evaluación de desempeño? ¿Solo metas, competencias? Siempre que uso analítica, uso variables, esta evaluación de desempeño, para meterlo acá, uso variables cuantitativas. No uso variables cualitativas. Y si tengo variables cualitativas, las tengo que matizar y convertir en cuantitativas. Por lo tanto, lo que tengo acá son variables de negocio. En términos de productividad, cuando quiero comparar con productividad, solo puedo medir variables de negocio. No puedo medir variables que sean subjetivas. Tengo que separar el componente cuantitativo de la evaluación de desempeño del componente cualitativo. Porque lo que estoy queriendo entender es cuánto de lo que evalúo realmente genera un resultado. Y entonces le meto variable de negocio. ¿Se entiende? Mario era el que hacía la pregunta, perfecto. Bien, entonces, hasta ahora vimos desempeño y rotación, los dos lugares más comunes en donde las compañías buscan aterrizar en analítica. Lo que vimos hasta ahora, todos quieren la analítica porque quieren lograr capacidad predictiva o prescriptiva, que son los lugares de máximo deseo en la analítica. Sin embargo, todo lo que yo les mostré no salió del escalón 1 y el escalón 2. Si les pareció interesante, si les pareció atractivo, si les pareció que les ayuda a descubrir cosas para hacer, todo lo que les mostré no salió del escalón descriptivo o del escalón diagnóstico. Los invito a disfrutar el recorrido, aprender de todo el recorrido. Es lindo tener capacidad predictiva, pero no se pierdan los aprendizajes anteriores. Esto es como irnos de vacaciones. Si yo me voy de vacaciones y espero empezar mis vacaciones, cuando llego, me pierdo disfrutar del viaje. Si yo me subo al auto y considero que las vacaciones empiezan cuando me senté en el volante, entonces disfruto de todo el paseo, porque todas son mis vacaciones. Esto es igual. La analítica es, desde el día que decido empezar, un recorrido de aprendizaje y transformación organizacional. Vívanlo de esa manera. ¿Cómo convierto entonces todo este aprendizaje en transformación para la organización? El único camino posible, bueno, el camino más asertivo, no el único, el camino más asertivo es apoyarse en el storytelling.
construir historias. Las historias ayudan a aterrizar y contar algo que ayuda a la organización a transformarse y a tomar decisiones. El storytelling no es fácil, sobre todo cuando lo hacemos a partir de datos. Se trata de entender y diferenciar que no estamos contando lo que hicimos, sino que lo que buscamos contar es lo que hay que saber. Nos concentramos específicamente en lo que hay que saber. No cuento la historia de lo que hicimos. Primero hice A, después hice B. No muestro todos los datos, muestro solo lo que aporta valor. Me enfoco en los insights de alto impacto, por eso es importante poner muchos datos, pero después priorizar y concentrarme solo en aquellos que muestran la mayor relación y capacidad descriptiva sobre el evento. Tengo que involucrar en esta historia, cuando la voy a contar, tengo que mostrársela a todos aquellos que yo intervine al principio del proyecto, porque todos esos generaron un interés en este proyecto. Y la manera de impulsar la transformación es que esos que estaban interesados y me apoyaron al principio sean parte de los resultados y se conviertan en embajadores de la transformación. Con esto podemos empezar a desarrollar una cultura de toma de decisiones basada en datos, una cultura data-driven, que busca enriquecer el proceso de toma de decisiones, nunca reemplazarlos. Recuerden siempre que las historias tienen como protagonistas a las personas, no a los datos. Hacemos People Analytics para transformar la experiencia de las personas, para usar los datos, para interpretar mejor, para transformar la experiencia de la persona. El protagonista es la persona, el dato me ayuda a contar la historia de la persona, no es el protagonista el dato. Entonces, si tenemos esto presente, vamos a poder construir una buena historia que ayude a interpretar a la organización. Les muestro un ejemplo concreto del contraste entre ir a contar lo que hice y construir una historia. Piensen en rotación. Volvamos al ejemplo que vimos antes, la semana pasada. ¿Cómo hago para explicarle yo a alguien que está entrevistando todo el tiempo que hay determinadas características de persona que son mejores para contratar? Es algo difícil de digerir si yo se lo pongo en términos gráficos. Miren los gráficos de arriba. Riesgo de renuncia de los colaboradores, horas que trabaja. Me queda claro que en la medida que aumenta la cantidad de horas de trabajo, el riesgo de renuncia baja. Y también que en la medida que la persona se queda más tiempo en la compañía, el riesgo de renuncia baja. Ahora, esto es una lectura de los gráficos. Piensen esto tirado y pegado en una pared de recursos humanos, en un área de selección de personal, y tratando de hacer de esto una herramienta interpretativa para tomar decisiones en el momento de entrevistar personas. Es muy difícil. Ahora, pensemos convertir esto en una historia, aunque sea ficticia, pero que ayude a aterrizar cómo puede transformarse la organización. Salgo del área intelectual y le involucro, además del área intelectual, la parte emocional. Y les voy a contar esto en el ejemplo de Daniela. Daniela es mamá y principal sostén del hogar. Trabaja más de 118 horas mensuales y está siempre disponible para trabajar más. El riesgo de renuncia cuando se incorpora a la compañía es de 26%. La probabilidad que permanezca en la compañía más de 6 meses es del 80%. Cuando supere los 6 meses de antigüedad en la compañía, su riesgo de renuncia va a descender al 17%. Esta historia, acordarse de Daniela, es mucho más fácil que acordarse del gráfico. Yo puedo empatizar con Daniela, aunque no sea mamá y no sea mamá soltera, pero puedo empatizar. Y la empatía me ayuda a incorporar la historia. Y cuando incorporo, entonces puedo transformar. De esto se trata. Agarren los insights analíticos y conviértanlo en historias que ayuden a poner a la persona en el centro para mejorar la experiencia del colaborador y hacer que las personas puedan tomar mejores decisiones. Claro, Daniela es ficticio, pero yo armo 5 o 6 arquetipos de historias distintas y ayudan a que la persona, cuando está entrevistando, diga, ay, esta es parecida a Daniela. Ya, tengo un área de empatía, me ayuda mucho. Entonces, usen la historia. Cuando ustedes presentan una historia, el 63% de las personas va a recordar la historia y solo 5% va a recordar la estadística. Si ustedes cuentan una historia basada en estadística, perdieron al 95% de su audiencia. Si cuentan una historia basada
en personas, en historias, entonces van a ganar el 63% de su audiencia. La historia tiene que ser memorable, permite que se autopropague, porque si yo entendí la historia, me doy vuelta y le cuento al nuevo selector que yo estoy entrenando, a la nueva persona que incorporamos 6 meses después, le cuento la historia de Daniela. Es mucho más fácil que mostrarle un gráfico. Apela a las emociones, lo puedo grabar en la piel y tiene un efecto transformador. El storytelling, al principio, cuando empiezo con la analítica, tiene la forma que yo les mostré, más de PowerPoint, ¿no? Entonces yo me concentro en lo importante para contar la historia, pero una vez que yo le doy valor a la historia, puedo parametrizar esa historia en un dashboard que se convierta en algo que es consumido por la organización, con determinados indicadores en donde lo cuantitativo toma más protagonismo, pero necesito empezar por lo cualitativo para darle sentido a lo cuantitativo y que la organización aprenda a tomar decisiones y a digerir la información. Que ustedes hagan una gran inversión en Analytics, monten la mejor tecnología, el mejor dashboard del mundo, y que después la organización no sepa digerir o consumir esos datos, es un fracaso. Necesitamos que, con la misma importancia que cuidamos a la persona, a los datos y hacemos todo el trabajo, la misma importancia le tenemos que dar a diseñar la manera en la que la organización va a consumir el resultado de nuestra información. Si no, no vamos a salir del PowerPoint. Y por último, la fase de llevar esto al plan de acción. El plan de acción, mi sugerencia es que lo lleven bajo la idea de la agilidad. No encaren decisiones trascendentales para toda la organización. Traten de enfocarse en los aspectos más relevantes del proyecto. Buscamos pequeñas acciones que generen un gran resultado. No buscamos 400 decisiones. Buscamos esas 5 decisiones que van a bajar la rotación notablemente. Esas 5 decisiones que van a elevar el desempeño. Eso es lo que busco. Las palancas que muevo poquito pero que generan un gran efecto. Entonces eso es priorizar los insights. Hagan un plan de acción en donde involucren a otros, involucren a las otras áreas. No pueden meter un plan de acción, por ejemplo, que cambie los turnos de trabajo sin involucrar a la operación, porque entonces van a tener en lugar de tener a alguien que los apoye, van a tener un detractor en la organización que le va a jugar en contra. Háganlos parte, definan un retorno. ¿Qué esperan lograr? Aunque no sepan si es posible o no, pero definan dónde espero ver el buen resultado. Lleven un piloto, traten de hacer un piloto en donde el piloto les permite experimentar y monitorear el impacto antes de tomar una decisión para toda la organización. La priorización se trata de esto. Yo les compartí el ejemplo de desempeño. Cuando yo me voy a priorizar, no me concentro en todos los insights, me concentro en estos 5. Yo sé que aquellos colaboradores que tienen mayor cantidad de capacitaciones presenciales, que además tienen en total mayor cantidad de horas de capacitación, que tienen un nivel de beneficio de salario determinado, que además tuvieron un cambio de cargo, ¿se acuerdan del gráfico que les mostré de cambio de cargo en los últimos 12 meses? Y además tienen una alta calificación en un test que le hago a la entrada de la organización cuando los estoy contratando, que mide qué tanto la persona hace que las cosas pasen. Entonces, estas 5 variables son las que elevan exponencialmente la probabilidad de éxito del colaborador. ¿A dónde van mis planes de acción? A estas 5 variables. Todo lo demás lo dejo para un segundo capítulo, para el futuro, una vez que digo, uy, qué bueno todo lo que logré, ¿y ahora por dónde sigo? Ahí retomo con los siguientes insights. ¿Cómo llevar esto a la acción? Agilidad. Prueben chiquito, experimenten, aprendan y mejoren. Si ustedes se hipotecan en un proyecto muy grande con toda la organización, el riesgo que están asumiendo es más grande. ¿Sí? Porque recuerden que estamos analizando comportamientos sistémicos, multivariables. Por lo tanto, nosotros podemos estar arreglando, por ejemplo, la cantidad de horas extra y la productividad, si nos enfocamos en ese insight que les compartí, pero estamos desatendiendo las tiendas. Y entonces le generamos un problema al gerente de la tienda. Y entonces en lugar de estar todos contentos, están todos protestando con nuestra decisión. No queremos eso. ¿Sí?
¿Cómo prototipar? A veces pensamos que prototipar es difícil. No se trata de prototipar todo, el producto perfecto. Existe el concepto del MVP, el producto mínimo viable. Se trata de entender qué quiero evaluar. Yo quiero evaluar, por ejemplo, si una determinada acción produce un determinado cambio. Traten de concentrarse en la versión más pequeña de eso y experimentarlo en un grupo de personas. Esto que están viendo es la manera de experimentar el tamaño de una computadora. Claramente no estamos mirando su velocidad de procesador, ni la capacidad para jugar, no, ni el peso. Estamos mirando solo las dimensiones ergonómicas del producto para ver si tiene el tamaño correcto con las manos del ser humano. Es todo, un cartón dibujado. Ahora, yo también podría evaluar, por ejemplo, la capacidad de la secuencia lógica. Todos fuimos alguna vez a un cajero automático. Vieron que el cajero automático tiene una secuencia lógica. Entrás, metés la tarjeta, pones la clave, elegís el menú y te va llevando. Ya lo aprendimos, pero esto es una manera de evaluar si esa secuencia lógica es la mejor o no. Y no necesito programar y armar un cajero automático ficticio. Para evaluar la secuencia lógica de un programa, puedo armar un cartón con post-it y pedirle a alguien que sea un usuario ficticio que juegue con Post-it y me ayude a entender la mejor secuencia lógica para llevar adelante un proceso. Y lo hice con Post-it y lo resolví. Entonces, la experimentación a veces puede venir de la mano de algo pequeño. ¿Cuál es el riesgo de no experimentar? ¿Qué les puede pasar si no experimentan? Bueno, pueden asumir riesgos como este. Esto es Starbucks, ¿sí? Para los que no entienden inglés, ahí está el logo de Starbucks y dice apesta. Imagínense la alegría de alguien grande en la organización, el director, el gerente general, viendo su camioneta de Starbucks en algún lugar, el logo y la palabra apesta. Alguien perdió el trabajo. Pero bueno, esto es el resultado de no haber experimentado qué pasa con el logo cuando abro la puerta. O imagínense tratar de hacer una campaña de marketing para vender más pasajes aéreos ahora que estamos saliendo de la pandemia, y entonces hacemos una inversión en publicidad en un shopping para vender más tickets aéreos y resulta que en lugar de vender más, vendemos menos. Y esto es porque no experimentamos que el lado de la escalera derecho era distinto del lado izquierdo. Entonces tengo un efecto contrario. O voy a regalarle un lápiz a mi sobrino, que lo quiero mucho, y yo le quiero dejar un mensaje importante para la vida, que es que no use drogas. Y entonces le regalo este lápiz, que dice, soy demasiado cool para usar drogas. Pero lo empieza a usar y con el tiempo dice, es cool usar drogas. Después dice, drogas, usar drogas y finalmente drogas. Entonces, por lo tanto, pasa más tiempo con un mensaje negativo que con un mensaje positivo. Y entonces después tengo a mi hermano que me putea, me dice, ¿qué le diste a mi hijo? ¿A dónde lo querés llevar? Bueno, esto nos puede pasar por no experimentar. Podemos evitarlo simplemente experimentando. Hemos terminado por hoy, estamos puntualmente ahora, a horario, y déjenme dejarles un mensaje de cierre. Este programa está dividido en dos partes. La primera parte, que es en la que estamos participando, que termina la semana que viene, y una segunda parte que esperamos llevarla adelante desde una mirada práctica. ¿Cuál es el foco? ¿Por qué se los digo ahora? Para que lo vayan pensando. La segunda parte empieza en junio, hay tiempo. Pero ¿cuál es el foco de la segunda parte? Es práctica. ¿Qué buscamos hacer en la segunda parte? Si alguno de ustedes tiene un proyecto que le gustaría llevar adelante de People Analytics, la segunda parte de este programa tiene por objeto que ustedes trabajen en equipos llevando ese proyecto adelante. No vamos a poder hacer 10 proyectos. Vamos a elegir 3 o 4 proyectos, vamos a hacer equipos de trabajo y lo que van a hacer es pasar todos estos pasos que vimos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, en la vida real. La distancia entre clase y clase va a ser de 15 días y la propuesta es que ustedes tengan estructurado el proyecto. No lo van a poder procesar los datos porque no tenemos un data science y involucrar a un data science para procesar los datos en la vida real los expone a una dificultad técnica de llevarlo adelante y además de extraer datos de la información. Pero sí pueden dejar el proyecto estructurado
teniendo claridad de qué problema quieren abordar, qué hipótesis van a tener que identificar y cuáles van a resolver, qué datos van a tener que buscar, y tener todo listo para que el día que la compañía les diga, dale, te apoyo, entonces contratan un data science y salen andando con su primer proyecto de People Analytics ya casi resuelto. Y si no les contratan un data science, van y golpean la puerta del área de BI, de las compañías, que muchas veces hay gente de BI, y el de BI seguro que sabe R o Python y los puede ayudar. Y si se prende con la idea, quizá tienen un partner dentro de la organización que los acompañe a ejecutar un proyecto de analítica. Esa es la idea de la segunda parte de este programa, algo en donde ustedes puedan vivir cómo se estructura. Algunos lo van a hacer sobre su propio proyecto, otros trabajarán sobre el proyecto de otro, pero en contacto y pudiendo ver cómo se hace en la vida real, para salir de esta cosa teórica que les comparto. La clase que viene vamos a encontrarnos de vuelta para hacer el cierre y vamos a enfocarnos principalmente en, perdón, ahí está la agenda mía que explota, como verán. Vamos a enfocarnos en otras aplicaciones de People Analytics en términos generales, qué otras cosas se pueden hacer y cómo escalar el modelo hacia el futuro de la organización, y un uso muy particular que tiene que ver con redes organizacionales, cómo mirar el comportamiento informal de las personas en términos de vinculación, algo muy relevante sobre todo para este contexto post-pandémico, y que puede ser muy útil, y es uno de los pocos usos de analítica que es viable para organizaciones pequeñas. Así que si están en organizaciones de 20 personas, 30 personas, 50 personas, ONA se llama, Organization Network Analyst, es la aplicación de People Analytics que podrían llegar a llevar adelante. Bien, ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias Muchas gracias. a todos los que nos Gracias. acompañaron. Muchas Recordarles gracias, que estén muy también bien. de que ese laboratorio de People Analytics empieza el 16 de junio, que es la segunda parte de este curso. Perfecto. Bueno, muchas gracias a gracias. todos y que tengan un muy lindo término de jornada. Nos vemos en una semana más. Nos vemos semana que viene, igualmente. chicos. Gracias. Abrazo. Vaya bien. Chau, chau. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.